Los residentes del tranquilo asentamiento norteño de Dixon se quedaron helados de asombro. Algunos se asomaron a las ventanas de sus apartamentos, mientras que otros salieron corriendo a las calles mirando al cielo. Un extraño objeto volador flotaba en el cielo emitiendo una luz brillante. Exactamente una semana después, las auroras boreales aparecieron sobre la ciudad. No obstante, este suceso, aunque común para Dixon debido a que el asentamiento se encuentra cerca del Polo Norte, parecía asombrosamente inusual. Testigos afirman haber visto miles de flechas multicolores surcando el cielo. En medio de todas estas irregularidades, los residentes locales apuntaron al laboratorio de la zona, ya que parecía ser el origen de estos enigmáticos acontecimientos. En ese preciso momento, los científicos estaban realizando experimentos con los espejos de Kozyrev en esa ubicación. Este dispositivo fue creado basándose en las investigaciones del brillante astrofísico Nikolai Kozyrev. A lo largo de su vida, recibió numerosos galardones y premios por sus estudios, entre ellos el reconocimiento de la Academia Internacional de Astronáutica. Sin embargo, la comunidad científica le dio la espalda cuando se embarcó en experimentos con espejos que supuestamente poseían la habilidad de permitir a los humanos viajar a través del tiempo. En este video, descubrirás por qué este renombrado científico terminó en prisión. ¿Qué experiencias aterradoras tuvieron los voluntarios que se animaron a ingresar en su dispositivo de espejos? Y lo más importante, ¿los espejos de Kozyrev tienen realmente el poder de transportarte en el tiempo? En un futuro próximo seremos testigos de la erupción de un volcán en la Luna. Nikolai Kozyrev hizo esa declaración en 1958 y se burlaron de él. Los científicos de todas partes del mundo estaban seguros de que la Luna era un cuerpo celeste sin actividad tectónica y que la actividad volcánica en su superficie era imposible. Por lo tanto, los miembros de la comunidad científica no esperaban escuchar tal absurdo de un astrofísico tan respetado. Después de todo, fue Kozyrev quien desarrolló la teoría de las atmósferas estelares extendidas, que describe la influencia de las distintas capas de la atmósfera en la temperatura, la presión y otras características de las estrellas. El astrofísico también descubrió que las manchas solares son regiones en las que el campo magnético de la estrella penetra en su superficie visible, creando zonas oscuras. Además, identificó hidrógeno en la atmósfera de Mercurio, nitrógeno en Venus, y fue el primero en sugerir que la Luna carece de campo magnético. Estos descubrimientos fueron confirmados posteriormente por sondas espaciales de la Unión Soviética y Estados Unidos. En resumen, Kozyrev era un científico muy admirado y prometedor, reconocido no solo en su país de origen. Por lo tanto, su peculiar declaración sobre la existencia de volcanes en la Luna dejó perplejo a sus colegas. Kozyrev fue acusado de malinterpretar los datos. La reputación del principal astrónomo de la Unión Soviética comenzó a desmoronarse, y los logros del científico empezaron a desaparecer gradualmente en el olvido. El nombre de Nikolai Kozyrev resurgió solo 10 años después, en 1969. Fue entonces cuando los astronautas de la misión Apolo 11 se convirtieron en los primeros en pisar la Luna. Cuando los científicos estadounidenses examinaron las muestras de suelo traídas por el satélite, descubrieron que estaban compuestas completamente por rocas volcánicas. Además, se determinó que debajo de la superficie podría haber una cantidad significativa de magma preservado. Así, se volvió imposible negar la posibilidad de que los volcanes activos pudieran resurgir en la Luna. Kozyrev recibió incluso una medalla de oro como pionero de la ciencia espacial. En aquel momento solo existían 2 medallas de esta categoría en la Unión Soviética. Una pertenecía a Kozyrev y la otra a Yuri Gagarin, el primer humano en viajar al espacio. Y ahora el científico se burlaba de todos aquellos que habían dudado de él.
Sin embargo, las pruebas que respaldaban la hipótesis lunar de Kozyrev no le ayudaron a ganar el reconocimiento de sus colegas. Ahora le tenían envidia. Después de todo, los hallazgos de Kozyrev siempre eran revolucionarios, como si su mente pudiera vislumbrar mucho más allá de los confines del espacio. Se rumorea que llegó a hablar con dureza de sus colegas, que en su opinión temían desviarse de las teorías científicas establecidas. Pero a veces Kozyrev iba demasiado lejos, como en sus experimentos con el tiempo. Kozyrev sostenía que se trataba de un tipo especial de energía y que todos los procesos del mundo ocurren con la emisión o absorción del tiempo. Según el científico, el tiempo y no las reacciones nucleares era la fuente de la energía estelar. Esta afirmación volvió a sacudir a la comunidad científica, pero Kozyrev defendió su teoría con ímpetu. En su opinión, cualquier astrofísico respetable sabe que la materia que arde en las estrellas mediante fusión termonuclear cambia de estado con el tiempo y deja de ser una fuente de energía. En tales condiciones, las estrellas deberían brillar durante unos 5.000 millones de años, pero en realidad de alguna manera viven mucho más tiempo. Según Kozyrev, para que los procesos internos de una estrella no se detengan, esta necesita reabastecerse de materia de manera constante. Pero, ¿de dónde viene esta materia? Los científicos sostienen que es el tiempo mismo el que, bajo la influencia de la gravedad, se convierte en materia en las profundidades de las estrellas. Kozyrev llamó a este principio mecánica causal, y como prueba fehaciente de que funcionaba, Kozyrev consideró el experimento con estrellas lejanas. La luz que viajó desde las estrellas hasta la Tierra durante cientos de años fue capturada por telescopios, situando a los científicos en el pasado. Observaron eventos que sucedieron hace mucho tiempo. Sin embargo, resultó que cuando apuntaban el telescopio a la posición donde debería estar la estrella en el presente, según los cálculos, los instrumentos detectaban pequeñas desviaciones temporales. Básicamente, estaban adentrándose en el futuro. En resumen, Kozyrev sostenía que las estrellas generan tiempo y lo perciben no como algo abstracto, sino como un flujo tangible de algún tipo de sustancia o energía. A diferencia de la luz que viaja durante millones de años, el tiempo se propaga instantáneamente. Por lo tanto, cuando miramos una estrella en el cielo, vemos su luz, que refleja la posición de la estrella en el pasado. Pero si dirigimos el telescopio hacia donde se supone que está la estrella en este momento, el giroscopio puede responder al flujo de tiempo que emana de la estrella, y este flujo representaba el futuro. Por lo tanto, según el científico, también existe una interacción entre el tiempo y el cerebro humano, que también puede mirar hacia el futuro, pero lo confundimos con conceptos como intuición o sexto sentido. La comunidad científica exigió a Kozyrev pruebas más convincentes, pero él no tenía nada más que la idea en sí. Desde afuera, parecía una especie de loco a los ojos de sus colegas del observatorio de Púlkovo, y las relaciones con algunos de ellos se intensificaron hasta el extremo. En ese momento, Joseph Stalin estaba en el poder en la Unión Soviética. Su sistema de gobierno promovía varias difamaciones y acusaciones, y las personas que eran objeto de estas sufrían represión. Y dado que los defensores de la astrofísica convencional no podían tolerar al confiado Kozyrev, se presentaron numerosas denuncias en su contra. Como resultado, el astrofísico fue arrestado. Durante el juicio, ya en el estrado de los acusados, Kozyrev se enteró de que sus colegas consideraban sus hipótesis científicas como escandalosas e incluso peligrosas para la sociedad. Las acusaciones afirmaban que Kozyrev creía en la teoría de un universo en expansión y que iba a desviar el río Volga hacia el oeste. También se añadió que con sus declaraciones, supuestamente vulgarizó las enseñanzas de Karl Marx y Friedrich Engels. En ese momento, el científico estalló en carcajadas. Solo que ahora, tras el veredicto anunciado, ya no era divertido en absoluto. Kozyrev estaba destinado a ir a prisión. La comunidad científica podría respirar aliviada, ya que el intrusivo astrofísico con sus teorías peculiares ya no estaría en condiciones de desafiar sus arraigados dogmas cósmicos.
Sin embargo, incluso confinado en una celda sin ninguna posibilidad de observar el cielo estrellado o al menos registrar sus nuevos cálculos, Kozyrev no abandonó los experimentos con el tiempo. Ahora los realizaba en su cabeza. Por favor, no sé quién eres. Dios, el destino o la fuerza que gobierna el universo. ¡Ayúdame! Kozyrev luchaba por mantener la cordura para no perder la razón, al igual que su compañero de celda, que no podía soportar su confinamiento en la celda de castigo. El científico dedicaba todo su tiempo a formular mentalmente su teoría sobre el viaje en el tiempo, pero para llevar a cabo cálculos precisos, el astrofísico necesitaba una gran cantidad de datos diferentes, como las distancias entre la Tierra y otros cuerpos celestes o los radios de ciertas estrellas. Todos sus cálculos eran inviables sin estos números. Kozyrev estaba desesperado, pero un día escuchó pasos apresurados en el pasillo que se acercaban a su celda. El cerrojo de la puerta chirrió y un libro cayó al suelo. El prisionero lo recogió y no podía creer lo que veía. Alguien le había regalado un curso de astrofísica y astronomía estelar. Antes del fin de sus días, el científico nunca supo quién había sido su benefactor. En 2 días leyó este libro a fondo, hasta que el jefe de la prisión irrumpió en su celda. Para un científico, un manual de astrofísica era literatura prohibida. Se llevaron el libro inmediatamente, y Kozyrev fue arrojado a una fría celda de castigo. Pero eso no le impidió hacer los cálculos mentalmente. Le tomó unos días memorizar toda la información necesaria del manual, y ahora, a pesar del frío insoportable de la húmeda celda de castigo, comparaba sus hipótesis en su mente con los datos obtenidos. En resumen, mientras que su mecánica causal era considerada pseudociencia en todo el mundo más allá de los muros de la celda de castigo, aquí en la prisión continuaba perfeccionando su concepto. Kozyrev continuaba convencido de que era el tiempo el que nutría las estrellas y que esa misma energía le ayudaba a sobrevivir en prisión, calentándolo desde adentro. Solo quedaba idear un mecanismo o dispositivo que pudiera influir en el tiempo. Y entonces lo comprendió: los espejos. En varias leyendas, los espejos suelen representarse como un portal a otro mundo. En la antigüedad, muchas culturas prohibían dormir frente a un espejo por temor a que el alma de una persona pudiera cruzarlo hacia otro mundo y no regresar. Y la gente moderna se pregunta: ¿qué pasa si la imagen en el espejo no existe hasta que aparece el observador, una persona o una cámara? Todo esto puede formarse solo en nuestros cerebros. Pero Kozyrev creía que el mundo del espejo era real. Y no tiene nada que ver con ningún tipo de misticismo, es pura física. Según el científico, el tiempo dentro del espejo altera su vector y simplemente se desplaza en la dirección contraria. Por lo tanto, Kozyrev ideó un diseño de espejo capaz no solo de reflejar el tiempo, sino también en realidad de atraparlo. Como material principal se eligieron grandes láminas de aluminio que debían ser enrolladas en espiral en 1,5 vueltas debido al efecto de refracción. Esto era necesario para que varios tipos de radiaciones, incluyendo las que emana una persona, se concentraran en el dispositivo. Al mismo tiempo, la persona debía estar dentro de la instalación y en contacto con las corrientes temporales. Los espejos de Kozyrev, como finalmente se les denominó, se fundamentan principalmente en 2 condiciones: una superficie reflectante y la refracción. También era necesario colocar equipos de medición y una silla para el experimentador en el interior. Por cierto, podrías ver algo similar en imágenes antiguas con los pensadores de siglos pasados. Nostradamus fue representado con un dispositivo de forma ovalada. Probablemente tal forma también era necesaria para repetir el efecto de refracción. Y el material es similar al que Kozyrev planeaba usar, solo que Nostradamus tenía placas de cobre, latón y bronce sujetas con alambres de plata. Y un dispositivo tan extraño aparentemente fue planeado o incluso creado por Leonardo da Vinci. Y de nuevo, hay muchas similitudes, pero lo más interesante es que ambos científicos son considerados profetas.
Ya en el siglo XVI, Nostradamus supuestamente había previsto los planes de Hitler y el colapso de la Unión Soviética. Y Da Vinci en sus dibujos del siglo XV representó los vehículos del futuro, aviones e incluso las catástrofes de Hiroshima y Nagasaki por una bomba nuclear. Pero, ¿qué pasaría si sus diseños fueran en realidad máquinas del tiempo funcionales? Esto implicaría que no predijeron estos eventos, sino que los presenciaron con sus propios ojos. Kozyrev aspiraba a lograr el mismo efecto. Tenía la intención de provocar otra revolución científica, pero al final resultó ser una tarea simplemente inalcanzable. Por lo tanto, Kozyrev decidió que debía obtener su libertad a cualquier precio, pero como resultado, por haber intentado incitar a una revuelta entre los prisioneros, se le impuso una pena adicional de 10 años de prisión. Y luego el científico fue considerado un criminal más peligroso. El caso de Kozyrev fue revisado y fue condenado a muerte por un pelotón de fusilamiento. En el día señalado, el acusado y varios otros fueron sacados de sus celdas a la calle y colocados frente a la pared. Sin embargo, ocurrió un milagro. El equipo encargado de realizar la ejecución no pudo llegar a la prisión debido al mal tiempo. Sí, los prisioneros eran extremadamente valiosos debido al trabajo físico complejo que realizaban, por lo que se decidió cancelar la orden de fusilamiento. Kozyrev evitó la muerte y a partir de ese momento comenzó una nueva etapa positiva en su vida. A pesar de las opiniones divididas sobre Kozyrev entre sus colegas científicos, algunos admiraban sinceramente su trabajo. Hicieron todo lo posible para salvar al astrofísico, que tenía el potencial de realizar muchos más descubrimientos científicos. Y en 1946 lograron obtener la libertad condicional para Kozyrev. Ahora tenía la oportunidad de retomar su trabajo científico y quién sabe, tal vez incluso llevar a cabo su plan para el río Volga. Sin embargo, Kozyrev estaba obsesionado con una sola idea. Quería pasar de la teoría a la práctica y finalmente realizar experimentos con el tiempo. Y 3 meses después de su liberación, Kozyrev defendió su tesis doctoral sobre la teoría de la estructura interna de las estrellas como base para estudiar la naturaleza de la energía estelar. Los colegas de Kozyrev quedaron asombrados ya que normalmente se necesitan años para redactar un trabajo de tal envergadura. No tenían idea de que en prisión Kozyrev había logrado concebir y, lo más importante, retener en su mente el texto de la tesis. Cuando finalmente fue liberado, todo lo que tenía que hacer era plasmarlo en papel. Pero el astrofísico no se detuvo ahí, avanzó como un cometa imparable. El científico volvió a trabajar en el observatorio y al mismo tiempo escribió un pequeño libro que en realidad se convirtió en una continuación de su tesis doctoral sobre la teoría del tiempo. Esta obra pronto empezó a discutirse no solo en la Unión Soviética, sino también en el extranjero. Imaginó que pronto podría demostrar a los alumnos cómo gestionar el tiempo en la práctica. Pero lo más importante es que siguió trabajando en los experimentos que apoyaban su teoría. En el ya mencionado pueblo de Dixon se llevaron a cabo los primeros experimentos que podrían confirmar las hipótesis de Kozyrev. En ese lugar instalaron el primer sistema de espejos astrofísicos. Los científicos que colaboraron con él recuerdan el día en que se construyó el diseño basado en los dibujos de Kozyrev. Sin embargo, no pudieron ingresar a la sala donde se ubicaban los espejos hasta el día siguiente debido a un miedo obsesivo repentino. Pero no había manera de volver atrás. Unos 5.000 voluntarios participaron en el experimento, porque este no solo afectó a Dixon. Los participantes se encontraban en diferentes partes del mundo, específicamente en Europa, Asia y América. El objetivo del experimento era validar o refutar la teoría de Kozyrev de que el tiempo es una sustancia que permite la transmisión instantánea de cualquier información a todos los puntos del universo. Se esperaba que sus espejos facilitaran no solo el movimiento de una persona, sino también de su conciencia a través del tiempo. Un día después de la instalación, los científicos estaban preparados para iniciar su trabajo, pero los propios voluntarios en Dixon comenzaron a tener miedo del dispositivo. Según ellos, este miedo era inusualmente intenso y repentino.
Pero uno de los voluntarios aún podía controlar sus emociones y decidió entrar en la estructura del espejo. En ese preciso momento, cuando todos los instrumentos estaban acoplados a ella y los aparatos de medición encendidos, apareció una extraña aurora en el cielo del laboratorio. Los observadores pensaron que podría tratarse de algún tipo de señal de advertencia. Sin embargo, el experimento continuó y se solicitó a los demás voluntarios que ocuparan sus lugares. A todos ellos se les envió una lista de 77 caracteres compuesta por símbolos de diferentes culturas y naciones. De acuerdo con las condiciones del experimento, 5 minutos antes de su inicio, la computadora seleccionaba al azar entre 3 y 5 caracteres, pero los voluntarios no podían saber qué caracteres se transmitirían. Solo la persona que estaba directamente frente al espejo podía ver los símbolos seleccionados por la computadora. Esta persona debía intentar transmitir mentalmente la información a los demás participantes del experimento en forma de los símbolos que la computadora había elegido. Los científicos creían que el diseño le ayudaría a transmitir su corriente de pensamientos al campo de información de la Tierra. El resto de los participantes tuvieron que limitarse a sentarse en el momento indicado, mirar la tabla de símbolos y concentrarse. Luego, en una hoja de papel tenían que escribir qué símbolos les parecía que veía el voluntario sentado en el espejo de Kozyrev. A algunos participantes se les dijo que encendieran la televisión o la radio para ver cómo afectaba la tecnología al flujo de información. Cuando el experimento concluyó, todas estas personas pusieron sus papeles en un sobre y los enviaron por correo a Dixon. Los resultados son sorprendentes. En la mayoría de los casos, los caracteres coincidían en un 95% y a miles de kilómetros de distancia. El círculo era la opción más sencilla para la llamada telepatía. De hecho, se podría pensar que es el símbolo más evidente y por eso la gente lo seleccionó. Pero entonces, ¿cómo explicar el éxito de la transmisión del zigzag, que es el número 24 de la tabla? Y el número 46, las flechas negras que señalan hacia abajo. Pero lo más extraño sucedió cuando la computadora mostró el signo de la paz. En ese momento, el sujeto fue como si fuera arrojado por algún tipo de campo de fuerza. Esto aterrorizó a todo el equipo. Los experimentadores notaron que las brújulas de repente comenzaron a comportarse de manera extraña, y por alguna razón el norte resultó estar en la otra dirección. ¿Es realmente el espejo el vector inverso del que hablaba Kozyrev? Lamentablemente, el científico nunca pudo dar una respuesta a esto porque no estaba allí. El experimento se realizó en 1990, ya después de la muerte de Kozyrev, quien nunca tuvo la oportunidad de probar su diseño de espejo. Después de un avance significativo tras su liberación de la cárcel, su carrera comenzó a declinar nuevamente. Cuanto más se esforzaba por validar su mecánica causal y la posibilidad de viajar en el tiempo, más rechazaban sus colegas y superiores sus investigaciones. Aunque tal vez los oponentes de Kozyrev estaban en lo correcto al intentar detener sus experimentos. De hecho, en los ensayos realizados años después, sin la intervención del científico, el campo de fuerza no fue lo más aterrador que experimentaron los voluntarios que entraron en esos peculiares espejos. Después del triunfo de los experimentos con símbolos, se presentó la oportunidad de llevar a cabo más pruebas. Los discípulos de Kozyrev, los científicos Blair Krasnachev y Alexander Trofimov, estaban interesados en examinar la habilidad de viajar en el tiempo usando los espejos de Kozyrev en distintos individuos. El primer experimento con un participante no resultó como se esperaba. Ubicaron a un voluntario en una estructura y le solicitaron que se relajara al máximo. No se le requería nada más, pero incluso esta tarea resultó ser demasiado. Al igual que la mayoría de los sujetos, este voluntario comenzó a experimentar temor y algunas sensaciones físicas y mentales que eran nuevas para él. El hombre no entendía lo que estaba pasando. Tal vez cayó en trance, se quedó dormido o se trasladó completamente a otra realidad. Después de todo, parece que hace apenas un segundo le pusieron un casco con cables y lo metieron en el dispositivo, y un momento después ya estaba en alguna habitación vacía. De repente, una extraña figura apareció en medio de ella. Parecía la silueta de una persona sin rostro. Ese ser dijo: "Tu planeta está en peligro, está sufriendo. Puede ocurrir una catástrofe". El voluntario le preguntó cuándo, pero la figura permaneció en silencio.
Cuando el sujeto despertó de nuevo, vio que los científicos estaban preocupados por algo. Resultó que en ese instante se observó un objeto luminoso peculiar sobre el laboratorio. Surgió cuando se inició el experimento y desapareció cuando el voluntario recuperó la conciencia. Además, los involucrados en el experimento reportaron que en ese momento todos los objetos de acero en el laboratorio se magnetizaron. Mikhail Kazanachev y Alexander Trofimov sostuvieron que cada participante experimentaba algo único. Mientras estaba en un espejo de Kozyrev, un sujeto sintió que algo se le acercaba desde dos lados. Luego vio lava rodando junto a su silla e incluso oyó los sonidos de una erupción volcánica. ¿Podría ser una visión de un desastre inminente? ¿Quién sabe? Otro participante en el experimento se vio reflejado en el espejo, pero solo con la edad de 5 años. Otros afirmaron haber visitado sus vidas pasadas o incluso ser testigos de acontecimientos históricos. Pero existía un elemento que vinculaba a todos los participantes en el experimento. El 85% de ellos experimentó la sensación de ser liberados en el espacio, mientras que el 75% declaró haber visto un ovni. Otro 68% afirmó tener la sensación de estar siendo observados. Los vigilantes fueron descritos como entidades humanoides sin rostro. Los voluntarios sentían que estos seres tenían cierto control sobre ellos y manipulaban sus pensamientos. Mikhail Kazanachev y Alexander Trofimov llegaron a la conclusión de que cuando alguien entra en un espejo de Kozyrev, la forma única, la superficie y el material de construcción cambian el espacio-tiempo y directamente estimulan la glándula pineal, situada en el cerebro humano. Influyen muchos procesos del cuerpo, como el sistema inmunológico, la regulación del ciclo de sueño-vigilia e incluso el estado de ánimo. Los investigadores sostienen que los espejos de Kozyrev pueden intensificar la comunicación telepática, lo que podría explicar por qué los voluntarios se sentían observados. Esto también podría justificar sus visiones y viajes a diferentes periodos históricos. Pero, al igual que con Kozyrev, los científicos que continuaron estudiando sus trabajos también fueron recibidos con escepticismo por la sociedad. Los críticos de las teorías de Kozyrev argumentan que sus espejos solo tenían un impacto negativo en los sujetos de prueba y simplemente les inducían alucinaciones. Algunos incluso creen que el propio Kozyrev no tiene ninguna relación con el espejo de Kozyrev. Después de todo, el científico, en su opinión, se dedicaba a la ciencia académica, aunque bastante audaz. Y todos estos experimentos no son más que interpretaciones externas de sus teorías. De una forma u otra, no existen refutaciones claras ni confirmaciones específicas de las propiedades especiales de los espejos de Kozyrev. El propio científico mantuvo tensas relaciones con la dirección del observatorio de Púlkovo hasta el final, y debido a los desacuerdos, acabó siendo despedido. El honorable astrofísico se vio privado de su salario e incluso de su pensión. Como resultado, Kozyrev vivió sus días en completa pobreza. Hoy en día ya no se realizan experimentos con los espejos de Kozyrev, pero la idea del dispositivo en sí fue recogida por partidarios de la medicina alternativa, que supuestamente tratan a las personas con estos espejos. Crearon una versión simplificada del diseño y lo utilizan con fines terapéuticos. Sorprendentemente, los pacientes dicen sentirse relajados y llenos de energía después de la sesión, pero según los experimentos, puede que esta terapia no sea tan inocua. Al fin y al cabo, el objetivo de los espejos de Kozyrev es viajar en el tiempo y experimentar con la conciencia. Y si la construcción te llevara de vuelta a los tiempos de la Primera Guerra Mundial o te permitiera hablar con un alienígena sin rostro, ¿te aventurarías a entrar en un espejo de Kozyrev? ¿O todavía piensas que el destacado astrofísico estaba loco? Comparte tu opinión en los comentarios.